de cada personaje se vuelve algo fascinante. Esto es Cenet y por Adela. Nadine Gassman es la nueva titular del Instituto Nacional de las Mujeres y yo te agradezco muchísimo, Nadine, porque sé que pues no has ni desempacado. Yo creo. No, Adela, estoy aterrizando. Literalmente, pero encantada mucho de hablar contigo. Agradezco es un placer. Tu generosidad, tu tiempo, además di mucha lata, todavía tú estando ahí, pero lo agradezco mucho porque es un tema que nos ocupa, que nos preocupa. Yo creo que es una causa que pues hemos enarbolado desde hace muchos años, la de la causa de género, Nadine. Así es que pues bienvenida y muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Yo realmente estoy muy contenta de estar aquí. Como bien dices, es una causa, es la causa de nuestra vida, es a lo que nos hemos dedicado en los últimos muchos años y encantada de hablar contigo, que te interesa, que problematizas, que hablas y que nos haces pensar, porque el desafío es muy grande. El por eso estoy enorme, aquí. ¿no? Sí, y ver, por eso estoy aquí. Cuéntame, justamente. Tú has estado fuera del país muchos años, 13 años. Más o menos he estado más de 10 años fuera del país, he estado trabajando en las Naciones Unidas, especialmente, primero en el Fondo de Población de las Naciones Unidas como representante en Guatemala, después fui directora de la campaña del secretario general Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, y los últimos 5 años los he pasado en Brasil como representante de ONU Mujeres. ¿Y cómo te fue en Brasil, por ejemplo, que es lo más reciente que has hecho? ¿Hubo cambios de gobierno? Cambios de gobierno. Cambios de gobierno, escándalos en contra de la expresidenta. ¿Presidente o presidenta? Presidenta, de la presidenta Dilma. Mira, la experiencia brasileña fue una experiencia muy rica, ¿no? Brasil es un país muy grande, el doble de tamaño, el doble de población que México, muy diverso, como es nuestro México, con un movimiento de mujeres muy pujante, con una situación política muy complicada en estos 5 años y medio. A mí me tocó llegar cuando estaba la presidenta Dilma Rousseff, después con su impeachment con el presidente Temer y ahora con el presidente Bolsonaro. Entonces yo he visto cambios muy importantes en términos de política. Pero es un país con muchas desigualdades, igual que México, donde para mí fue muy importante y aprendí mucho sobre la importancia de ver las desigualdades con un foco de la intersección. O sea, no es solo el tema de género, no es solo las diferencias por ser hombre y ser mujer, pero cuál es la diferencia de ser una mujer afro-brasileña, la mitad de la población brasileña es afro, indígena, lesbianas, transexuales. Esa interacción, esta intersección que decimos y que grandes pensadoras del movimiento negro han llamado la atención, realmente hace que los análisis sean mucho más detallados y permitas decir, entre las mujeres hay mujeres que tienen más oportunidades, claro, y otras no. Duda. Pero todas tenemos menos que los hombres. Así es. Así es, yo siempre digo que en México ser mujer, ser pobre y ser indígena es una triple condena, pero ya ser mujer ya lo es. Sí, ¿no? sí. Ahora, súmale ser pobre y súmale ser indígena. Yo te preguntaba esto, ¿tú eres médico o médica? Yo soy médica. Médica, porque el lenguaje importa. Muchísimo. A ver, muchísimo. A mí me gustaría que habláramos un poco de eso, porque hay quien lo ve superficial, ocioso, etcétera, pero el lenguaje importa. Es muy importante. Mira, las feministas decimos hace mucho que lo que no se nombra no se ve. Y yo siempre cuando la gente me dice, ay, pero qué difícil eso de hablar de todas y todas, y ahora se habla de todes, etcétera, es que si uno no se imagina lo diferente que es una presidenta de un presidente, ¿no? Un ginecólogo de una ginecóloga. La visión que uno se hace en el lenguaje es muy importante. Entonces, por eso insistimos tanto en llamar las cosas por su nombre, aunque sea más difícil. Y yo siempre digo, si usted quiere hacer economía del lenguaje, póngalo todo en femenino, no hay problema.
Sí, claro. No, o sea, si queremos economizar, claro. vamos a hablar porque todos, de mejor todas. Todas, sí, claro. Y de las presidentas, y de las médicas, y de las economistas. Y yo creo que ahí todo el mundo va a querer hablar con un lenguaje inclusivo de género. ¿Y cuál es tu especialidad? Un poco para que pues todos me conozcan. Todas te empecemos a conocer. Mira, yo soy médica y después hice una maestría y un doctorado en salud pública. Y a partir de ahí me he dedicado mucho a la gestión y al tema de las políticas públicas, primero en el área de medicamentos y después yo digo que cuando conocí a las mujeres y el feminismo ahí me quedé, ¿no? Empecé con el tema de la salud sexual y reproductiva, los derechos sexuales y reproductivas y de ahí me fui abriendo hacia el resto de los derechos de las mujeres y entonces ya en mis trabajos como representante, pues veo todos los derechos, los políticos, los económicos, los sexuales, los sociales, los sexuales y los reproductivos. Ahora, dime algo, el hecho de que tú hayas estado lejana en distancia a nuestro país, ¿te volvió ajena la problemática de pues el género en nuestro país? Para nada, para nada. Primero porque siempre estuve muy cerca, ¿no? Siempre estuve muy cerca en términos de las organizaciones de mujeres, de lo que pasaba en la política y en las políticas de género en el país. Y porque en lo que hacemos en ONU Mujeres tenemos una visión regional, ¿no? Y siempre mantuve una cercanía muy grande, de mucho interés, de mucho seguimiento y de mucha amistad con las organizaciones de mujeres, que son las que al final de cuentas me propusieron como parte del grupo tan prestigioso que fuimos candidatas para tener este puesto. Ahora, ¿a ti te anima que se trate de una administración y un gobierno de izquierda? Sí, o sea, la razón por la que estoy aquí es porque yo creo en la Cuarta Transformación. O sea, yo sí creo que estamos en un momento histórico en México de grandes oportunidades, con un compromiso para que las cosas sean diferentes, con un énfasis en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad, con una claridad sobre cosas que tienen que cambiar, el combate a la corrupción, la creación de oportunidades. Y bueno, sin las mujeres esa transformación no existe y no va a tener resultados. Entonces, lo que a mí me animó es el proyecto político de Morena, del presidente Andrés Manuel López Obrador, porque realmente yo siempre he creído en eso y creo que este es el momento de poner nuestros mejores esfuerzos, nuestros mejores talentos y que todo mundo hagamos lo mejor por hacer estos cambios. Ahora, por ejemplo, cuando él nombra a su gabinete, que lo hace durante campaña, conocimos quiénes iban a ser las miembros y miembros de su gabinete, pues nos animó muchísimo a quienes seguimos la causa y a quienes seguimos de cerca la problemática, el hecho de que la mitad del gabinete fueran mujeres. Sin embargo, ya en el gobierno han habido algunas señales que tienen preocupadas sobre todo a las organizaciones feministas. Yo no, siempre lo he dicho, yo no milito en ninguna, pero también he dicho que quien tenga dos dedos de frente pues sabe que aquí hay una causa y que pues hay que defenderla, ¿no? Entonces seguramente estás al tanto de esto y te las nombro rápidamente. Una son las estancias infantiles y la otra son los refugios para mujeres y niños. ¿Cuál es tu postura al respecto, Nadie? Mira, yo creo que hay un compromiso de esta administración con el bienestar, hay un compromiso con la igualdad sustantiva. Creo que han habido, por ejemplo, el tema de los refugios fue un error que parece ni siquiera el secretario sabía. Los refugios son importantísimos para las mujeres. El Instituto Nacional de las Mujeres ha trabajado en crear normas, protocolos. Está pendiente una norma oficial mexicana que esperamos que salga en el transcurso de este año. O sea,
en el enfrentamiento a la violencia contra las mujeres, el tema de la protección y la protección de la vida es central. Ahora, creo que el gobierno está haciendo esfuerzos por ordenar la casa, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso de las estancias infantiles, es importantísimo y es un tema central de Mujeres, el tema del cuidado, ¿no? O sea, porque el cuidado es la responsabilidad de las mujeres por el cuidado, como si fuera una orden genética, y es una distribución social, es una falta de responsabilización social de los hombres, en la parte que les toca. Obviamente el cuidado de los niños y de las niñas es importantísimo. Y lo que estamos trabajando, y lo ha hecho el Mujeres, y lo queremos seguir haciendo y acelerando, es crear un sistema de cuidados de calidad, con diferentes opciones, donde nos pongamos de acuerdo el Estado, las familias y el sector privado en cómo creamos políticas públicas, equipamientos, lugares donde se cuiden bien a los niños y a las niñas. Y en eso, en la cuestión de las estancias, hay de todo. Hay cosas muy buenas y hay cosas también muy malas. En estos días me he estado enterando de algunas que dices, bueno, por ejemplo, estancias que tenían inscritos niños y niñas que no existían. Los famosos niños fantasmas. Los niños fantasmas, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay es un esfuerzo, primero, de abordar el problema, segundo, de dar una solución y crear alternativas. Y estaremos trabajando en el transcurso de estos meses y estos años en realmente crear un sistema, una política que cree un sistema de cuidados que le libere tiempo a las mujeres, que reconozca ese como trabajo y que lo remunere, porque, a ver, yo estaba leyendo, de cada 3 pesos, 2 los traen los hombres. Pero lo que no se dice es que los otros 2 de los 3 los ponemos las mujeres con el trabajo no remunerado que hacemos en casa, en cuidado, ¿no? México tiene uno de los niveles más bajos en los países de la OECD de trabajo formal de las mujeres, 40% comparado con casi 80% de los hombres. ¿Y eso es por qué? Porque todo ese otro trabajo que hace que toda la sociedad pueda trabajar, que podamos estar aquí, que funcione, que funcionemos, ¿no? Comer, cuidar niños y niñas, adultos mayores, personas con discapacidad, eso no se ve, no se remunera. Estudios que se han hecho en México demuestran que ese trabajo, si se remunerara al nivel del mercado, sería más o menos el 20% del Producto Interno Bruto. Se estás hablando, 1/5 parte del trabajo no se ve y no se cuenta. Ahora, pero sí sabes que, por ejemplo, el programa de estancias infantiles ha sido un programa reconocido internacionalmente. Hasta donde entendemos, el porcentaje de estancias que no cumplían, digamos, ¿no? con el reglamento a cabalidad es bajísimo, no llegaba al 2%. Mi pregunta va en este sentido, Nadine. ¿Tú crees que es una buena idea darles el dinero a las madres en vez de que se les dé a las estancias, que es lo que, no solamente a las madres, a los jefes de familia, digamos? ¿Te parece que es una buena idea? Mira, ¿O vas a proponer reestructurar y rediseñar y salvar el programa?
Mi pregunta va en este sentido, Nadine. ¿Tú crees que es una buena idea darles el dinero a las madres en vez de que se les dé a las estancias, que es lo que, no solamente a las madres, a los jefes de familia, digamos? ¿Te parece que es una buena idea? Mira, ¿O vas a proponer reestructurar y rediseñar y salvar el programa? Mira, yo lo que creo es que lo que es importante es reestructurar esto como un sistema, donde seguramente vamos a tener lugares que se les pague, guarderías, estancias, como lo queramos llamar, tal vez crear oportunidades para que las personas que quieran tener el dinero y organizarlo, ellas lo puedan hacer. Yo creo que lo que realmente necesitamos, Adela, y yo entiendo la urgencia de discutirlo porque son estancias, son lugares, etcétera, es pensar en el sistema como un todo, ¿no? Y yo creo que ese paso atrás y decir, a ver, ¿qué es lo que necesitamos para realmente resolver el problema bien, con calidad, asegurarnos que los lugares donde se cuidan a los niños y a las niñas son lugares no de cuidado, sino lugares donde realmente hay una estimulación temprana, como lo promovemos desde las Naciones Unidas, los gobiernos, o sea, donde vemos cuál es la función social de ese espacio en relación también a los niños y a las niñas, es muy importante. Y yo creo que esa discusión la tenemos que dar también. Ahora, estamos muy próximos a celebrar el Día Internacional de la Mujer y pues es un día en el que todos debemos tomar conciencia. Debemos hacerlo todos los días, no es como todos los días estos conmemorativos. Pero es un buen día, digamos, para que conozcamos cifras, porque aunque los números son muy fríos, Nadine, atrás de cada número hay una mujer que ha sido violentada, abusada, hasta consecuencias fatales como la muerte, ¿no? ¿Cuál es tu diagnóstico de lo que está pasando en México y cuáles son tus retos más? Es decir, entiendo que estás recién desempacada, vienes aterrizando, llegas al instituto, llevas apenas un día aquí, pero ¿qué es lo que sabes que se tiene que hacer urgente? ¿Qué es lo urgente? Y luego, pues, evidentemente lo importante, ¿no? Mira, yo creo que los números de México nos hablan de cosas que son urgentes, ¿no? La pobreza tiene cara de mujer y de mujer indígena en nuestro país. O sea, tenemos que desarrollar políticas públicas, tenemos que tener un sistema de desarrollo que incluya, que traiga a las mujeres indígenas al centro del desarrollo. El tema de la violencia contra las mujeres es un tema muy grave. Pensar que 7 de cada 10 mujeres han sido víctimas de violencia en su vida en México es desolador. Mira, tengo unos números, sí. Te los leo rápidamente. 7 mujeres son asesinadas cada día en México. 9. Y en Brasil, 13. Estamos cerquísima, ¿no? Lamentablemente. En los últimos 25 años ocurrieron más de 35,000 defunciones de mujeres mexicanas con presunción de homicidio. 2 de cada 3 mujeres mexicanas han experimentado algún tipo de violencia. 41% de las mexicanas ha sido víctima de violencia sexual en alguna etapa de su vida. 6 de cada 10 agresiones contra mujeres mexicanas en la vía pública son de índole sexual. 15 de cada 100 mujeres mexicanas entre 20 y 24 años fueron madres siendo menores de edad. Es altísima la incidencia. 15% de las mujeres de 15 años y más que han pedido trabajo les fue requerido un certificado de no embarazo o las despidieron por embarazarse. Lo cual es ilegal. Absolutamente ilegal, ¿no? Pero es nuestra realidad. Por eso yo decía, los números son fríos, pero detrás de cada número hay un caso de una mujer que está siendo violentada, discriminada y vulnerada. Entonces, Adela, los números no son fríos. Yo digo que los números nos dan un retrato que te tienen que hacer pensar. O sea, cuando tú piensas que hay 12,000 niñas, adolescentes que son madres, ¿no? O sea, cuando tú piensas los números que me acabas de decir, o sea, 40% de las mujeres han sufrido alguna vez violencia sexual,
¿qué hace eso con las mujeres y con la sociedad? Quiere decir que todas tenemos miedo. O sea, si yo pienso que 1 de cada 4 ha sido violentada sexualmente, yo pienso, las probabilidades son muy altas, son altísimas. O empieza uno un poco a hacer memoria, en qué momento, cómo, porque hay muchos tipos de violencia, no solamente la sexual. Exactamente. Entonces, bueno, los desafíos son esos. Para mí el más importante es el papel del Instituto Nacional de las Mujeres, que es que en todas las políticas públicas, en todos los niveles, la perspectiva de género, o sea, esta visión simple, ¿qué necesitan las mujeres? Que es diferente de lo que necesitan los hombres. Esta pregunta sea una realidad. Porque eso viene, o sea, cuando tú haces esa pregunta en salud, en educación, en transporte, en turismo, en economía, de ahí dices, ok, necesito políticas públicas especiales que creen estas condiciones para tener el mismo nivel de igualdad. Políticas públicas quiere decir que necesito programas y que necesito recursos humanos y financieros. Pues sin duda. Entonces, ese para mí es lo más urgente. Claro que hay temas urgentísimos. El tema de la violencia contra las mujeres, y estoy muy contenta de llegar para poder dar una respuesta con esta estrategia que vamos a lanzar la semana que entra. El tema de la creación de oportunidades de trabajo y de incorporación de las mujeres al desarrollo económico. Yo siempre digo que cuando tenemos 40% de mujeres en el mercado laboral, ¿cuántos talentos, cuánta energía, cuántas oportunidades de crecimiento estamos perdiendo? O sea, la desigualdad es pésima para las mujeres, pero es terrible para la sociedad. Claro, o sea, claro, perdemos todos y todas, ¿no? El tema del embarazo adolescente es un tema que nos preocupa muchísimo, que tiene que ver... Son niñas teniendo niños. Exacto. Y mira, Adela, yo lo digo siempre, cuando tú tienes menores de edad y sobre todo niñas embarazadas, eso se llama violencia sexual. No tiene, o sea, podemos discutir otras cosas con adolescentes mayores, ya más cercanos a los 18 años, pero niñas de 10, 11 años, ahí no hay consentimiento posible. Eso es un tema de violencia sexual del que estamos hablando. Para mí un tema muy importante y que he estado hablando durante mi preparación, es entender que el tema de violencia contra las mujeres, que tiene sus especificidades, lo tenemos que ver también en el contexto de violencia del país. Y ahí yo siento que las mujeres tenemos un papel muy importante como constructoras de paz, ¿no? Entonces, parte de las cosas que yo quiero proponer son programas donde en el tema de la pacificación incorporemos a las mujeres como constructoras de paz, madres de familia, ¿no? como negociadoras. O sea, nosotros lo hemos visto en otros países del mundo, en Colombia, por ejemplo, la importancia de traer a la mesa de negociación las necesidades de las mujeres, reconocerlas como actoras importantes en los procesos de pacificación. Yo creo que las mujeres tenemos un papel muy importante donde necesitamos ejercer el poder que tenemos, tener el reconocimiento en las comunidades, en las familias, en los partidos políticos, en el trabajo. Y yo creo que el tema de la participación, el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos, desde que está bastante poco hablado en México, hasta los más tradicionales, ¿no? ¿Cuántas mujeres tenemos en los consejos de administración en el sector privado? ¿Cuántas mujeres CEOs tenemos? Eso cambia, y yo sí creo que parte del gran momento que México tiene es eso a lo que tú aludías. O
O sea, tenemos un gabinete paritario, tenemos una Cámara paritaria y tenemos un Senado paritario. Y eso tiene que tener un impacto en las políticas públicas. Bueno, por eso lo preocupante de estos dos ejemplos que te di ahora. ¿No? Pero yo soy un optimista estructural, te lo tengo que decir, Adela. Pero ve lo que pasó con el presupuesto. Yo no estaba aquí, lo seguí de muy cerca. O sea, fue realmente en la Cámara de Diputados la comisión que hizo la negociación para tener un presupuesto etiquetado mejor que el del año anterior. ¿Es perfecto? No. Tiene errores como los que estamos viendo, que a lo mejor unos son errores y otros no son errores. Yo creo que siempre hay que dar el beneficio de la duda. Pero las mujeres en el Parlamento, claro que con la sociedad civil, claro con las senadoras, el Mujeres hizo su parte, se movieron y dijeron, oigan, no, este presupuesto que empezó terrible, lo llevaron no a donde queremos y tuvimos que hacer cortes, pero en el marco de la austeridad, en el marco a un nivel muy razonable. Porque tú lo decías hace un rato y lo decías con mucha claridad, se necesitan recursos, ¿no? Económicos y humanos. Yo creo que hay grandes aliadas en este país, ¿no? Y aliados también para la causa de la mujer, pero sí se necesitan recursos. Yo no sé qué tan en serio se tome al instituto, que debería de ser tomado como una secretaría más, ¿no? Y en ese sentido va mi pregunta, ¿cuánto sí se va a poder hacer, Nadine? Pues mira, yo creo que vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo. Yo creo que es una oportunidad de oro. Yo creo que este es el momento para hacer esto, para hacer estos cambios en México. Creo que tenemos, como tú dices, un respaldo importante en el gobierno. Tenemos a las organizaciones de mujeres feministas en toda su diversidad que están siempre ahí recordándonos la deuda histórica, la deuda del día a día. Y tenemos ojalá una sociedad que cada vez más se involucre en estos temas, porque el tema de la desigualdad entre hombres y mujeres es eso, es cómo nos concebimos como hombres y mujeres en esta relación que tiene que ser de igualdad, pero que algunos creen que realmente no son tan iguales, ¿no? Sí. Entonces, es esta transformación. Yo siempre hablo que en tanto del tema de la violencia contra las mujeres como del empoderamiento, tiene que ver con este esfuerzo civilizatorio. Es un esfuerzo por realmente poner estas cosas que tenemos en la Constitución, en la Carta de los Derechos Humanos, de todos nacemos libres e iguales. Somos libres y somos iguales y tenemos que reconocernos como tal. El problema es cuando se habla de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Como si no entráramos dentro de los humanos. Bueno, ¿sabes? fue tan grave, sí, claro. Y tomó tanto tiempo. O sea, imagínate que la Declaración de Derechos Humanos que celebramos el año pasado, los 70 años, fue en 1948. Y fue hasta 1993, ¿no? Después de sufrir esto de que lo del lenguaje, ay no, si todos somos humanos. Es decir, no, señores, los derechos humanos de las mujeres son derechos humanos porque en la práctica no estaban siendo respetados y hasta el día de hoy tenemos que tener instituciones que hablen del tema, estar llamando la atención con números sobre las desigualdades, ¿no? Como los números que hemos hablado, no hemos hablado de salarios, no hemos hablado de otras cosas, pero es como fácil, cuando tú agarras los números, hasta en los de educación donde las mujeres estamos mejor, ¿no? O sea, las mujeres a nivel mundial y también a nivel de México, tenemos más educación, nos va mejor en la escuela, etcétera, pero eso no se traduce en el mercado de trabajo, ni en los salarios. En el mercado laboral, ¿no? No. Entonces, yo digo siempre que las mujeres estudiamos más, trabajamos más y ganamos menos. Hay algo que está esencialmente mal.
y que tenemos que componer. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues con toda esta energía, esta fuerza, las instituciones, las leyes, políticas, programas, hablarlo. A mí me parece importantísimo tener esta conversación, Adela, y te la agradezco, porque cuando la gente que está en su casa oyéndonos, viendo el televisor y diciendo, ay, estas señoras, se pone a pensar, dice, bueno, ¿qué puedo hacer? Mi invitación siempre es, ¿qué puedes hacer tú que nos estás viendo en lo que haces cotidianamente, en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad? Porque si cada uno de nosotros y nosotras realmente consideramos que el de enfrente, que el de enfrente es igual, el mundo va a cambiar. Porque vamos a exigir de nuestros maestros y maestras, de las médicas, vamos a exigir de los economistas, del presidente, del gabinete, de las diputadas y de los diputados, y vamos a cambiar y vamos a tener esta corriente de transformación que yo creo que en México tenemos la oportunidad de hacer. Ahora, yo sí creo, y tú estarás de acuerdo conmigo, que a nivel mundial algunos países pues tienen más casos de éxito que otros, pero en nuestro país se ha avanzado, ¿no? Mucho. Se ha avanzado. Entonces yo creo que ahora lo que todas decimos es ni un paso atrás. Eso es lo que no podemos permitir, porque se ha avanzado, pero todavía hay mucho por hacer, muchísimo por hacer. Así es. Y mira, Adela, nosotros yo digo que ni un paso atrás y que vámonos acelerando. Sí, vámonos acelerando. Porque realmente a nivel internacional, México, como el resto del mundo, hizo un acuerdo, un compromiso importante con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, con la Agenda 2030. Y la idea es que lleguemos al 2030 cumpliendo esos 17 objetivos. Y esos 17 objetivos lo que nos llevan es a un mundo con un desarrollo sustentable, no solo en lo medioambiental, que también tenemos urgencias enormes, pero también en lo social y en lo económico. Y ese mundo, esa visión de mundo, para lo cual la igualdad de género y el empoderamiento es central, porque si decimos que no vamos a dejar a nadie atrás, ¿quiénes estamos atrás? ¿Quiénes están atrás? Es un mundo que le va a permitir a las personas vivir mejor, tener mucho más progreso y bienestar, tener un planeta más saludable, ir hacia una paz duradera. Entonces y hacerlo en una asociación entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil. Entonces es una visión que a mí me gusta mucho porque es una visión de un quehacer coordinado que además hay que hacer rápido, porque los cambios tienen que ser rápido, porque las personas lo necesitamos y el planeta lo necesita también. Ahora, los medios de comunicación pienso que pues somos una herramienta fundamental para ello. Lo estamos haciendo mal porque también hay una gran discusión, ¿no? En ese sentido de que si hay contenidos sexistas, etcétera. Lo que sí es cierto es que hay un machismo todavía, ¿no? Y hasta exacerbado en nuestro país. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, porque ahora que tú dices, pues todos podemos hacer algo, quienes estamos aquí o quienes nos ven desde su casa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Los toros como negocio, espectáculo y cultura. Tiempo de Toros. Con Rafael Cue, viernes 9 de la noche. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
lo que sí es cierto es que hay un machismo todavía, ¿no? Y hasta exacerbado en nuestro país. Entonces, mi pregunta va en ese sentido, porque ahora que tú dices, pues todos podemos hacer algo, quienes estamos aquí o quienes nos ven desde su casa, etcétera, etcétera. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Mira, yo creo que los medios de comunicación tienen un papel importantísimo. Y hacer las cosas bien en los medios de comunicación, que va desde la imagen, el lenguaje, la aceptación o no de la violencia, de los estereotipos, es importantísimo. O sea, yo creo que hay países, por ejemplo Uruguay, que han hecho códigos de conducta hechos por los propios medios de comunicación, donde dice, no vamos a promover el sexismo, el machismo, la discriminación. O sea, hay una cuestión muy, muy importante de que los medios de comunicación también tomen responsabilidad. Son forjadores de opiniones. Lo que pasa aquí, lo que se dice, lo que se ve en las redes, en la televisión, en el radio, en el cine, transforma la sociedad. Entonces es muy importante que esos sean mensajes que realmente permitan acabar con los estereotipos, promover la igualdad, promover la no discriminación. Y este tema que hemos estado dándole vueltas y vueltas de decir, somos iguales, o sea, no importa cómo eres una persona y por eso tienes los mismos derechos que yo, tienes que tener las mismas oportunidades. Y tú ya desarrollarás tus gustos, desarrollarás tus apetencias, tus preferencias. Lo que tenemos es que poder hacerlo sin ser discriminados, hostigados. Y en el caso de las mujeres, hasta asesinadas, ¿no? De las mujeres trans, o sea, hay toda una cuestión de intolerancia donde los medios de comunicación, igual que las escuelas, las familias, tienen un papel muy importante. Ahora que lo mencionas, hay estados en donde ni siquiera está tipificado el feminicidio, es decir, o sea, tienes unos retos ahí. Así es, muy así importantes. Es. Tenemos. Sí. Yo, o sea, a mí una de las cosas que me gusta del mandato de Li Mujeres es ese papel de coordinación, de asesoría, de fomento, porque nos permite hablar con todo mundo, porque obviamente ninguna institución sola puede hacer este trabajo. Es más, nosotros lo hablamos siempre, el tema de la igualdad es un tema donde el Estado tiene un papel muy importante, pero donde todos y todas tenemos que participar. Entonces no hay cómo eludirse, no hay cómo no estar. Y desde Li Mujeres, obviamente, tenemos muchísimo que hacer y tenemos que tener la capacidad de llamar a las diferentes instancias a hacer lo que les toca hacer. Si cada quien hace lo que tiene que hacer, claro, es que tienes que ver con todo el gabinete, ¿no? Con el gabinete, con el legislativo, con el poder judicial. O sea, tenemos que hablar con todos y con todas. Ahora, el presidente tiene, iba yo a decir cierta desconfianza, pero es mucha su desconfianza en las organizaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, etcétera. Y eso yo creo que es una forma de discriminar, porque hay muchísimas mujeres que han trabajado mucho por estas causas y que han hecho sus organizaciones y que han apoyado a muchas otras mujeres, incluso en las estancias infantiles, incluso en los refugios. En son mujeres públicas trabajando para otras mujeres, Nadine. Entonces, es ahí donde, otra vez, insisto, hay mucha preocupación en ese sentido de que no se descalifique a todos, porque pues sí, muy probablemente sí hay actos de corrupción en algunas de ellas, ¿no? Pero, pues, ¿qué hacemos? Bueno, yo creo que hay que seguir dialogando, hay que seguir trabajando en mostrar los matices, las diferencias, en reconocer el papel de las organizaciones que están promoviendo los derechos, que están promoviendo, apoyando
a otras mujeres y seguir trabajando. Creo que el tema es mantener el diálogo, entender que estamos construyendo, ¿no? Ayer lo decía cuando rendiste protesta. Protesta la secretaria de Gobernación, que me es muy pareció... tu amiga. Yo la conocí ahora cuando me entrevistó para este proceso. Yo obviamente la conocía como magistrada de la Corte Suprema de Justicia, como uno conoce a los magistrados a través de la tele, a través de los periódicos. Ella tuvo un papel tuvo un papel muy importante ahí, pero no la conocía personalmente realmente. Ni a su hija tampoco. No, ni tengo el gusto de conocerla, espero conocerla porque han dicho tanto de nosotras, pero no la conozco. Pero realmente sí creo que es un momento, o sea, que el gobierno está trabajando, que hay cosas que se hacen y otras que hay que rectificar. Y hemos visto, por ejemplo, el tema de los refugios. Para mí es un tema clarísimo, que además, sin empacho y sin decir, dijeron esto fue un error, no tenía que haber pasado, se reabre la convocatoria. Creo que estamos en un proceso nuevo, de un nuevo gobierno diferente, y bueno, que estamos haciendo muy comprometidos y comprometidas con este cambio, pero que va a tener obviamente tropiezos y habrá que levantarse. Ahora, la educación es fundamental, ¿no? La educación en las escuelas y la educación en casa. Tú tienes 3 hijos. Así es. 2 hombres y una mujer. Y eres feminista, no sé si formas parte de algo. Sí, yo soy feminista sin empacho. Okay, tú también. Sin empacho. Nada más que todavía no lo dices. Tienes que ver a Malala. ¿Cómo no lo voy a decir? Mira, lo tengo tatuado. Perfecto. Es que dijiste que yo no me... o sea, no pertenezco a ninguna organización, sí. A eso me refiero yo, ¿no? Pero claro que soy, sí, pues claro. Imagínate, lo tienes tatuado. Sí, yo también soy feminista. No lo tengo tatuado, pero lo tengo en el corazón. Sí, sin duda. ¿Cómo educaste a tus hijos? Porque yo creo que desde ahí viene, ¿no? No sé si has visto un cambio y una evolución en las nuevas generaciones de cómo están educando a los hijos. Muy grande. O sea, bueno, yo obviamente tengo una relación de pareja de iguales. Los dos somos profesionales muy exitosos, que hemos hecho nuestras carreras en paralelo y apoyándonos. Tenemos 3 hijos que viven en la igualdad, que trabajan en la igualdad y que realmente ha sido en todo este transcurso de estos años verlos cómo ellos han incorporado este tema a su vida, ¿no? A mí me parece que en general hemos avanzado mucho las mujeres. El movimiento feminista, los movimientos de mujeres en su diversidad han aportado a la sociedad cambios enormes, desde que votamos hasta que somos presidentas, hasta que ahora estamos paritarias. No estamos donde queremos, pero estamos en el camino. Y eso obviamente le ha creado espacios, apertura, ejemplos a los más y a las más jóvenes, donde obviamente son mucho más libres, son mucho mejores y tienen sus propios cuestionamientos. O sea, yo creo que cuando tú hablas con las jóvenes y es muy interesante hablar con las feministas jóvenes, lo que está pasando en las escuelas alrededor del mundo. Leía yo unos artículos sobre Argentina, sobre Chile. O sea, las chicas en las escuelas cuestionando a sus compañeritos y haciendo acuerdos de no es no y cómo hacemos esto. O sea, hay todo un nuevo lenguaje, una nueva forma de abordar estos problemas que han estado con nosotras y que a mí me dan mucha esperanza, porque yo digo, los jóvenes y las jóvenes se están relacionando de otra manera. Los papás de ahora son papás diferentes de lo que era mi papá o lo que era. Entonces yo sí creo que estamos evolucionando. Para mí hay un tema de aceleración, de tiempos. Ok, sí. Y yo creo que todo esto... hay que meter el acelerador. Hay que meter el acelerador, hay que ver dónde se nos atoran las cosas, dónde podemos hacer cambios en las leyes, en los programas.
en la comunicación, que es a lo que tenemos que llevar a reflexionar, y también decir que esto no es una línea recta, que hay también partes de la sociedad que quisieran ver las cosas quedándose como están, otras que quisieran ir para atrás. O sea, hemos visto y estamos viendo de todo en nuestra región y en el mundo, pero que la ola es una ola que tendría que llevarnos a un mundo mucho más igual, con mayores oportunidades, con menos brechas entre mujeres y hombres, entre mujeres pobres y ricas. Eso es, ¿no? Porque tú decías hace un rato, dentro del género hay muchas diferencias. Y entonces, pues, hay estratos en donde se ha avanzado más y hay estratos donde no han habido muchos avances, ¿no? Cuando hablamos de niñas, de embarazos en niñas, pues eso es una locura. Sí. Y de las oportunidades, por ejemplo, de las mujeres pobres en relación a las mujeres no pobres o a los hombres pobres, ¿no? A las mujeres indígenas. Yo creo que ahí este foco en esta intersección y el impacto de la intersección y qué tenemos que hacer en términos de políticas para reconocer esa intersección y resolverla es importantísimo, y eso es algo que yo quiero también trabajar mucho desde el Instituto de las Mujeres. Ahora, ¿qué tipo de titular del Instituto Nacional de las Mujeres quieres ser? ¿Quieres estar cerca? ¿Quieres estar en campo? ¿Quieres, sabes? Yo creo que la experiencia internacional sirve muchísimo, a pesar de que pues cada país tiene sus propios problemas y etcétera. Creo que la experiencia internacional sirve muchísimo. Pero ¿qué tipo de titular quieres ser? ¿Quieres ahora sí que despachar desde aquí o despachar con ella, ¿sabes? Con nosotras. Yo quiero ser una titular cercana, yo quiero ser una titular que hable con quien tenga que hablar y que escuche a todas. Porque yo creo que parte del papel de IMujeres es ser esta cadena de transmisión entre las necesidades de las mujeres que están en las comunidades, que están viendo que no tienen oportunidades, que el Estado no le está dando lo que necesita, y los que tienen y las que tienen que hacer esto, que esto suceda, ¿no? Y yo quisiera hacer esta cadena de transmisión, escuchar, estar disponible y poder apoyar para que los y las que tienen que hacer las cosas a nivel de los municipios, de los estados, a nivel federal, puedan implementar los programas, hacer las inversiones para resolverle el problema a esas mujeres que están ahí. Y yo creo que ese es el papel de IMujeres, ¿sí? Hay cosas que a mí personalmente, como Nadine Gassmann, me encantaría hacer, pero como presidenta de IMujeres no me toca. Por pero ejemplo, sí me toca. Mira, o sea, que por ejemplo, oye, atender a mujeres víctimas de violencia contra las mujeres, ¿no? Dar clases de educación sexual. No te toca, pero te toca que ocurra. Exactamente. Entonces, tú me dices, oye, ¿te gustaría estar animando los grupos de jóvenes para entender? Obvio que quiero oírlos, pero si yo hago eso, no estoy hablando con el secretario de Educación diciéndole qué más vamos a hacer para que la educación sexual sea realmente una oportunidad, y por qué no hacemos no solo la educación sexual formal, pero apoyamos a los grupos de jóvenes que están discutiendo. Esa es la diferencia, y a veces es difícil estar en esto y estar no hablando directamente, no tratando de resolver, pero creo que ese es nuestro papel. Esa es tu función, pero nunca perder la sensibilidad de lo jamás, que ocurre, ¿no? Jamás, porque eso es lo que te permite hacer lo otro. Ahora, ¿cómo es tu carácter? Supongo que eres una mujer muy firme, porque no hay otra explicación, ¿no?
pues para entender pues todo lo que has hecho en este sentido y hasta dónde has llegado. Pero vamos, porque pues cuando vas a hablar con el secretario de Hacienda, cuando vas a hablar con el secretario de Educación, o no, porque quieres recursos, porque quieres incluir en la educación tu propia agenda, ¿qué tipo de mujer eres en ese sentido, pues? Mira, yo soy yo soy una persona fuerte, soy una mujer fuerte, pero soy primero me encanta escuchar, me encanta dialogar, soy extremadamente empática y soy muy apasionada, creo mucho en lo que hago. Entonces me gusta trabajar con evidencias, me gusta ir a esas negociaciones, soy una buena negociadora, pero basado en los hechos, basado en lo que se puede hacer. Y no soy necia, ¿no? Escucho, me gusta llegar a negociaciones donde todo mundo gane, donde todo mundo sienta que está bien lo que estamos llegando, a la conclusión que estamos llegando. Soy una líder cercana, no soy autoritaria. Soy muy de la participación, soy muy del diálogo y la participación real. O sea, escucho a las personas y puede ser que yo no esté de acuerdo en todo, pero no lo descarto. Okay. Y tengo una práctica que es que yo sé que cuando yo, por ejemplo, en un grupo de trabajo soy la presidenta o era la representante, si yo hablo, tiro línea. Yo hablo siempre al final. Al final, claro. Siempre hablo al final. Porque si no... No alcanzas verdaderamente a escuchar puntos de vista distintos. O sea, si de veras quiero aprender, uno tiene que escuchar. Pues yo te agradezco mucho. ¿Ya conoces al presidente, Nadine? Todavía no, pero espero conocerlo en los próximos días y le estoy muy agradecida por esta nominación, la verdad. Pues nosotros te deseamos mucha suerte y otra vez, pues yo creo que en mí, pero en muchísima gente encuentras aliadas y aliados, porque pues es una causa que no hay que dejar de lado, ¿no? De pronto pareciera que es de asuntos no importantes y es de asuntos muy importantes. Ahora que decías que los números no son tan fríos, pues volviendo al PIB, por ejemplo, lo que representa el trabajo de la mujer solo en casa, ¿no? Y ahora, pues que la mujer ha salido a trabajar además fuera de casa, me parece que es un tema importantísimo y que no se le da la importancia quizá hasta este momento que verdaderamente tiene. Yo te agradezco mucho, espero que sea solamente, pues fue un primer encuentro, hablamos de manera muy superficial de todos estos temas, pero si nos lo permites, estaremos muy cerca de ti, y bueno, pues que nuestros espacios están a tus órdenes para dar a conocer todo lo que estés haciendo al respecto. Te agradezco muchísimo, Adela, y que realmente estas alianzas, para mí los medios de comunicación son esto, son una forma de hablar, de dialogar con ustedes, que siempre hacen preguntas inteligentes, que nos hacen pensar, a veces no estamos de acuerdo, pero no importa, el chiste es dialogar, debatir, y sobre todo con tus oyentes, ¿no? Que es la población a la que nosotras es difícil llegarles directamente. O sea, también puede ser que no estén de acuerdo con todo lo que digamos, pero solo poder dialogar, hablar de estos temas, traer los hechos a la reflexión pública, a mí me parece un gran trabajo. Yo te agradezco mucho, me vas a ver mucho, vamos a dialogar, vamos a profundizar en cada uno de estos temas, porque necesitamos que la gente se involucre, haga su parte, se ponga a pensar, Pues muchísimas gracias, bienvenida a México, bienvenida a esta ciudad maravillosa. Aquí naciste, ¿no? Aquí Eres chilanga. Soy súper chilanga. Yo siempre digo, el día que yo nací se cayó el ángel de la independencia. Fíjate. Entonces, ¿qué más símbolo? Y eso, claro, de mexicanidad. Y de chilangues. Exacto. Soy súper chilanga. Estaremos en contacto, si me lo permites, Nadine. Claro muchas que sí, gracias, Adela, bienvenida y mucha enorme. suerte. Mucha suerte. Gracias. Y muchísimas gracias a usted, como siempre, por su atención y compañía. Yo soy Adela Micha y hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad de llegar hasta su casa. Mi nombre es Javier Risco y esto es La Nota Dura. Información de última hora, declaraciones inverosímiles de nuestra clase política y entrevistas para entender